Si hay alguien que no me conoce, soy el evangelista Edwin Pineda. Vengo de la ciudad de San Francisco, California. Estoy felizmente casado. Me acompaña mi amada esposa Yesenia Pineda. Está ahí, levanta tu mano, amor. Y es mi esposa Yesenia Pineda, gloria al Señor. Dios nos ha regalado dos preciosas niñas, Perla y Esther Pineda, y juntos servimos al Señor. Amén. Estoy sujeto a un pastor. Mi pastor se llama Wilfredo Ábrego. Iglesia El Refugio en Cristo Jesús, también en la ciudad, amén, de San Francisco, California. Gloria al Señor. Así es que sin más preámbulo, póngase de pie. Vamos a estudiar la palabra del Señor esta preciosa noche. Amén. San Marcos, capítulo 5, verso 1 en adelante, para la gloria del Señor. Amén. Gracias, amén, al pastor por cedernos el púlpito, a su amada esposa, gloria a Dios. Amén. Cedernos el púlpito para estar en este lugar compartiendo la palabra del Señor. ¿Estamos preparados, hermanos? Amén. San Marcos, capítulo 5, verso 1 en adelante. Por favor, sígame con su vista. Esta preciosa noche se lee la palabra dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia congregada decimos amén. Y esto no son todo. Y la iglesia decimos amén. Que haya voz de júbilo en el campamento de los santos. Dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Verso 14 y 15. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven, oiga, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo ven? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Verso 18. Váyase al versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Oiga, verso 19. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Oiga, mire lo que hizo este hombre. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, ¿qué pasaba con la gente? Todos se maravillaban. A su nombre sea la gloria. Cierra sus ojos. Vamos a orar al Dios del cielo en la noche de hoy. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, gracias, Padre eterno, por la oportunidad grande que me concedes esta preciosa noche de poder estar presente en este lugar, Señor amado, en tu casa de oración, en esta iglesia.
Oh Dios mío, para proclamar tu palabra, iglesia pentecostal, Jesucristo es la respuesta. Dios de mi alma, glorifícate en la noche de hoy. Hay un pueblo, Dios mío, que está presente esta noche, y sé que la mayoría de ellos están hambrientos por tu palabra, sedientos por tu palabra, Dios mío. Yo te pido que me uses una vez más como siempre lo has hecho. Quiero ser solamente un instrumento del Espíritu Santo, Dios mío, y que pueda proclamar la palabra que usted ha preparado para tu pueblo esta preciosa noche. Que a través del mensaje de tu palabra, lo torcido se enderece y lo áspero sea allanado por el poder del nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Así como está paradito, déle la mano por favor al que le quedó a la persona. Dígale: el testimonio de un ex endemoniado. Dígale: el testimonio de un ex endemoniado. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y si ya lo saludó, siéntese por favor. El testimonio de un ex endemoniado. Mi alma alaba la gloria de Jehová esta preciosa noche. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Le voy a pedir por favor su mayor atención, reverencia a la palabra de Dios esta preciosa noche. Aleluya. El cuadro que nos presenta el evangelista Marcos en este capítulo 5 que hemos leído, entre muchas facetas que podemos observar en este capítulo 5, quiero resaltar, iglesia amada, dos personajes sobresalientes. Quiero resaltar dos personajes sobresalientes en el cuadro de los versos que hemos leído en la noche de hoy. El primero, que es el más importante, es el que vino a libertar a un personaje en la región de Gadara, que es Jesús de Nazaret. Pero el segundo que quiero resaltar también fue el que fue liberado, que estaba oprimido por el diablo y por muchos demonios, y Dios lo libertó para gloria de su nombre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Siempre he pensado, iglesia amada, la manera de cómo este hombre, que la Biblia lo llama el Gadareno, la Biblia omite el nombre de este personaje. Solamente lo presenta con el nombre de la ciudad donde él moraba, la ciudad de Gadara. La Biblia omite el nombre de este personaje, no sabemos cómo se llamaba. Mas sin embargo, me llama la atención la manera de cómo Dios trató con él. Siempre que Dios o Jesucristo, porque Jesucristo siempre fue Dios en la tierra, aunque cuando padeció como hombre, como cualquier ser humano, pero nunca dejó de ser Dios. Pero siempre que Dios libertaba a un personaje, si usted es curioso en la Escritura, casi todos los que Dios libertó, los que Dios sanó, siempre que lo seguían. Yo sé que algunos que eran leprosos los mandaban que fueran a testificar o que se presentaran ante los sacerdotes, respetando Jesús siempre de la ley de Moisés. Mas sin embargo me llama la atención la manera de cómo se le dirige a este habitante de Gadara después que Jesús lo ha libertado. Y me llama la atención que Jesús no dejó que regresara con él a Galilea, sino que cuando este hombre ya está completamente liberado, lo mandó a los suyos, lo mandó a la casa de los suyos, lo mandó a las ciudades de Decápolis, no para que se quedara sentado, no para que se quedara solamente ahí nada más por allí, sino para que proclamara el poder de Jesucristo, para que proclamara la grandeza de Jesucristo, para que proclamara que cuando la ciudad no pudo hacer nada por él, cuando la familia no pudo hacer nada por él, cuando la policía de Gadara no pudo hacer nada con él, apareció un hombre en una barca
ese personaje era un personaje que dedicó su tiempo por un solo hombre, por un solo personaje. No le importó pasar en la turbulencia, en el mar de Galilea, no, él fue y se interesó para libertar a un hombre que estaba atado por el diablo. Y cuando Jesucristo llega a Gadara, los demonios temblaron, los demonios no soportaron, porque la presencia de Dios tiembla la tierra. Y si la tierra tiembla, los demonios tienen que saber que el que estaba ahí era Jesús. Ay, Señor amado, era Jesús de Nazaret, el Dios todopoderoso. A su nombre sea la gloria, a su nombre. Y Jesús le dice: ve y testifica a lo suyo. Yo siempre me imagino, he pensado, hermano, la manera de cómo este gadareno comenzó a testificar. Dice la Biblia que comenzó a testificar en las ciudades. No habla de ciudades. La Biblia habla que comenzó a testificar, a publicar en Decápolis. Comenzó a publicar en Decápolis. Ahora, él era de Gadara, a su nombre. Él era habitante de Gadara. Pero dice la Biblia que él comenzó a publicar su testimonio, el poder que Jesús había hecho en él de libertarlo. Comenzó a publicar en Decápolis. ¿Por qué la Biblia menciona el hermano Decápolis? ¿Por qué? Porque Decápolis era una provincia, oígalo bien, era una provincia que poseía dentro de ella 10 ciudades. Habían 10 ciudades que integraban la provincia de Decápolis, y Gadara era una de esas 10 ciudades. Así es que este hombre, me llama la atención que no solamente se quedó en Gadara para testificar el poder de Dios, sino que fue el primer evangelista que salió a todas las ciudades de Decápolis a testificar el poder de Dios. Siempre he pensado cuál fue la manera de cómo este hombre comenzó a testificar, cuál fue la manera de cómo este hombre hablaba a las multitudes, a las masas, a las personas de las 10 ciudades de Decápolis, testificando el poder de Dios. Porque quiero decirle, alguien que está agradecido no se puede quedar callado. Alguien, ay Señor amado, alguien que tiene gratitud tiene que proclamar la grandeza de Jesús. Cuando pueden dar gloria a Dios esta noche, a su nombre, a su nombre, bendita sea la gloria de Dios en la noche de hoy. Alguien que está agradecido, hermano, no puede estar callado. Cuando Jesús le da la orden, le dice: vete, 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 vete a los tuyos, vete a los tuyos, testifica cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Es imposible que alguien que tiene gratitud en el corazón se queda callado. La gente que se queda callado no tiene gratitud, no tiene agradecimiento o gloria. Pero donde hay un corazón agradecido, va a testificar las maravillas de Dios. Cuando pueden dar gloria a Dios en la noche de hoy. A su nombre, a su nombre. Por eso yo siempre he pensado, pastor, y su amada esposa, yo siempre he pensado y he dicho: ¿cómo es posible que haya gente, hermano, dentro de la reunión de los vivos que está muerto? Siempre he pensado y he dicho: ¿cómo es posible que va a haber alguien dentro de un culto donde está la misma presencia del Espíritu Santo y está tan muerto que solamente se necesita un féretro y una tajada de limón para ponerse en la boca, y hay que enterrar el panteón porque no se le vida, no se le vida del Espíritu? ¿Cómo es posible? Hay que estar agradecido para poder alabar a Dios. Yo no sé cuántos agradecidos hay esta noche. Yo no sé cuántos agradecidos hay esta noche. El que tiene la vida del Espíritu va a proclamar la grandeza de Cristo. A su nombre, a su nombre. Hermano, ¿cómo vamos a estar callados y no vamos a proclamar la grandeza de Jesús? Cuando tú vienes al primer amor, a todo el mundo tú le quieres contar lo que Cristo hizo contigo. Yo era un cipote de 14 años. Estaba finalizando ya mi 9º grado en mi país, El Salvador. Y cuando Dios me alcanzó, yo no anduve tan perdido como el que está en la partulla, en droga y en licor. No, yo no estuve tan perdido como el que va a la par quizás por ahí. Porque sé que aquí en este lugar hay gente que estuvo arrastrada en el licor, en la droga y en tanto pecado del diablo. Pero Dios rompió las cadenas. Dios nos tiene en este lugar para, ay Señor amado, para hablar de su grandeza. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios?
salí de la droga y el licor. Pero cuando yo acepté a Cristo, yo quería a todo el mundo hablarle de Jesús. Cuando yo acepté a Jesús y llegué a la escuela el primer día después de haber aceptado a Cristo, y de momento se me quedaban viendo los compañeros y me decían, como que algo te pasa, como que algo te pasa. Y yo allá el primer día, bueno, pero había algo en mí. Me decía que extraño, me decía, antes quebraba la vajilla entera, pero que no quería un plato que les quebrara. Y me decía, ¿qué te está pasando? Porque aunque no anduve en esa vida loca, pero hay gente en el mundo que no puede hablar una palabra, no puede hablar una oración, sino habla palabras más sucias que los toiles que están allá en la ciudad, los toiles públicos. Una boca rechuca, una boca sucia. Pues así era su servidor, un poco mal hablado. Pero me decía, ¿qué está pasando contigo? Te vemos un poco extraño. Y de momento le digo, no, lo que pasa es que ahora ya soy cristiano, soy creyente. Oh, gloria a Dios. Es que cuando Cristo se te mete adentro, cuando tienes una experiencia con Jesús, el mundo va a poder ver que tú portas algo de Dios. A su nombre, bendita gloria de Dios en esta noche. Hermano, cuando Jesús está dentro de ti, el mundo tiene que ver que algo está pasando contigo. Y de momento mis compañeros me decían, mira, vámonos para allá. No, tranquilo, aquí me quiero quedar. Y comencé a llevar la Biblia a la escuela. Después de algunos días, algunas semanas, y comenzaba a estudiar. Y comienzo un fuego en mi corazón. Comienzo a hablar la palabra de mis compañeros. De momento, gloria a Dios, un cipote que no tenía tanto conocimiento de la palabra. Era un muchachito de 14 años. Y cuando el maestro comienza a ver que ya no actuaba como antes me comportaba, de momento el maestro me dice, oye muchacho, como que tú tienes algo, como que algo portas tú, algo te ha pasado, dime qué te ha pasado. Él era un testigo contra Jehová. Y le digo yo, no, lo que pasó es que conocí a Jesucristo, es que conocí al dador de mi alma. Oh gloria, porque cuando Cristo llega dentro de ti, va a cambiar todo para arriba dentro de tu vida. A su nombre sea la gloria, a su nombre. Y me dice de momento, me dice aquel maestro, pues mira, me dice, pues bueno, yo soy aquí, me dice, soy testigo de Jehová, soy anciano, pero ¿sabes qué? Me dice, por ese comportamiento que te dejo, te voy a dar 30 minutos. Mire, estaba en un colegio, oiga, donde éramos 5,000 alumnos. De los 5,000 habían 500 pandilleros de la MS, soy de El Salvador. Y de momento me dice, mira, te voy a dar 30 minutos para que te pares aquí. Una de mis clases te la voy a dar para que le hables a tanto perdido marihuano que hay aquí. Me dice, quiero que lo que te pasó a ti, aunque no era un gran perdido. Y le digo, bueno, yo no tengo mucho conocimiento, no. Quiero que vean en ti que ahora eres el mismo de antes, el mismo malcriado, el mismo rebelde, el mismo mal hablado. Y de momento me da la parte y comienza a hablarle del amor de Cristo sin tanto conocimiento. Era un cipote de gloria a Dios de 14 años. Pero de momento cuando estaba por allí hablando de la palabra, 3 de mis compañeros comienzan a llorar. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están llorando? ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Era la palabra que estaba tocando los corazones. Era la palabra, era lo que andaba levantando los corazones. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios en la noche de hoy. A su nombre. Bendita gloria de Dios en esta hora. Yo siento su presencia. Lo siento como el primer día que Dios me alcanzó. Hay un fuego que no se ha terminado. Cuando acepté Cristo, un fuego me quemó. Algo se me metió por dentro y lo sigo sintiendo hasta el día de hoy. El fuego del Espíritu Santo. Oh, gloria, dar un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta noche. A su nombre. Oh, bendita sea la gloria de Dios en esta hora. Porque cuando Dios te ha alcanzado, no necesitas ser un gran marihuano, un gran borracho que salió de la homosexualidad o el lesbianismo, no. Cuando Dios te ha tocado y hay algo que tú portas de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, no puede estar cachado. Usted a todo el mundo quiere hablarle de Cristo. Usted está en el trabajo y quiere decirle a los amigos, Cristo te ama. Está en la escuela y quiere decirle al compañero, Cristo te ama.
dentro de ti. Hermano, parece que cuando la gente dice yo ya acepté a Cristo, pero no se le dio un cambio. Mire, oiga, este endemoniado gadareno, cuando dejó de ser un endemoniado, después que Cristo lo libertó, ya solamente fue un ex, ahora era libre. Cuando estaba endemoniado, dice la palabra que andaba chuloncito en pelota, desnudo. La casa de él eran los panteones, la casa de él eran los sepulcros, donde estaban los sepulcros de la gente enterrada, y andaba en pelotilla desnudito. Pero cuando Cristo lo alcanzó y Cristo lo libertó, algo pasó en él. Hubo un cambio de 360 grados, porque cuando Dios llega al ser humano, no puede ser el mismo pícaro de antes, no puede ser el mismo sinvergüenza. Algo tiene que pasar con esa vida. Oh, gloria a Dios en la noche de hoy. A su nombre, a su nombre. Mi alma alaba la gloria de Dios esta preciosa noche. Por eso cuando alguien ha tenido un encuentro genuino con el Cristo de la gloria, no puede andar igual. Pregúntese por qué usted mira tanta jovencita en la calle como que no tuviera tanta tela para hacer una falda bonita, y anda con una falda y una cuartita por así. Porque hay tanta mujer que anda enseñando el ombligo, porque hay tanta mujer que anda toda, le gusta andar toda desnuda en la calle. Eso es sinónimo que está llena de diablos, está llena de demonios, porque el endemoniado gadareno andaba en su loma. Por eso yo no creo en cristianas que dicen conocer a Cristo y vienen a la iglesia con faldita de 2 cuartas enseñando los chiribuques flacos que tienen. ¿Qué le pasa a usted? Cuando Cristo llega a tu vida, algo tiene que pasar contigo. Tiene que haber un nuevo nacimiento, oh gloria. Tiene que haber un nuevo nacimiento. A su nombre. Bendito sea Dios esta noche. Oh, gloria al nombre del Señor. Algo tiene que pasar contigo. Cuando Cristo viene a ti, ya no vas a ser el mismo de antes. Cuando Cristo se te mete adentro y viene el Espíritu Santo y te sella como propiedad legítima de Cristo, hermano, algo tiene que pasar contigo. Por eso que si la gente sigue como si no hubiera aceptado a Cristo, si la gente sigue siendo la misma de antes, usted no ha conocido a Jesús. Si usted sigue siendo el mismo pícaro de siempre, usted no ha conocido a Jesús. Si el hombre sigue frecuentando lugares de perdición donde ahí no está Dios, usted no ha conocido a Dios. Si usted se comporta como un mundano y se dice ser cristiano y se dice ser hijo de Dios, no se esté dando mentira. Usted no ha conocido a Dios, porque el que conoce a Dios lo testifica con su testimonio, lo testifica con sus obras. Vamos a dar gloria a Dios en la noche de hoy. Dale un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta noche. Oh, gloria al nombre de Dios en esta hora. Mi alma alaba la gloria del Señor. Pues siempre he pensado cómo este gadareno comenzó a testificar, y cuando se paraba en las plazas públicas de las ciudades de Decápolis a proclamar la grandeza de Cristo, siempre he dicho de la manera como este hombre comenzó a testificar lo que a mí la Biblia me enseña, o lo que el evangelista Marcos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, la información que recopiló. Algunos consideran que esta información él la recopiló del apóstol Pedro, gloria al nombre de Jesús, porque este evangelista Marcos no fue un testigo visual del ministerio de Cristo. Este hombre le escribe, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, a los romanos de su tiempo, y se considera que él recopiló información del apóstol Pedro, y a causa de esa información que él recopiló es como nace el evangelio de Marcos. Pero yo siempre he pensado la manera de cómo este gadareno, de cómo el testimonio que da, gloria a Dios, y Marcos lo describe, y Marcos dice que este hombre comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Dios había hecho con él, y todos se maravillaban, porque quiero decirle, cuando un hombre testifica las maravillas de Dios, el poder de Dios, el mundo tiene que darse cuenta que cuando fue desahuciado por la familia, por la sociedad, Cristo nunca lo desahució. Cristo siempre llevó en el
Este gadareno, cuando comenzó a testificar, me pregunto y analizo y digo, ¿cómo lo hacía? Tenía que testificar empezando desde el primer día que conoció a Cristo. El primer día que conoció a Jesús, que él no lo buscó, Jesús lo vino a buscar a él. Porque tú y yo, ninguno de nosotros buscó a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Porque él descendió desde el cielo y dice su palabra que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo estaba perdido, tú estabas perdido, pero fuimos encontrados por el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Dale un aplauso de gloria a ese maestro glorioso, Jesús de Nazaret. Oh, gloria al nombre de Dios en la noche de hoy. Y siempre he analizado cuando este hombre se paraba en las plazas, en las esquinas de las ciudades de Decápolis. Este hombre tuvo que proclamar la palabra por todas esas 10 ciudades. Y de la manera como este hombre testificaba, yo le aseguro 100% que este hombre, cuando testificaba y salía para otras ciudades de Decápolis, que no fuera Gadara, este hombre tenía que testificar y decir, soy ciudadano de Gadara. Estando en una ciudad de gentiles, donde un judío, diría él, porque este gadareno no era judío, era gentil. Gadara era una ciudad 100% gentil, asimismo con todas las ciudades de Decápolis. Y este hombre tendría que testificar y decir, cuando para un judío y sobre todo un religioso era inmundo poder tener contacto con un gentil, apareció un judío que apareció de la provincia de Galilea. Y él testificando diría, este hombre apareció en Gadara cuando la ciudad de Gadara estaba oprimida, estaba cautiva, pues el mismo nombre testifica la condición que tenía Gadara. La palabra Gadara viene del hebreo, del griego, perdón, que es gadarnos, que significa rodeada o encerrada entre paredes. Eso significa Gadara. Algo, hermano, rodeado o encerrado en paredes. Entonces este hombre diría, cuando yo estaba en Gadara, una ciudad oprimida por el diablo, este hombre testificando tendría que decir, lamentablemente yo ya estaba desahuciado, yo ya estaba prácticamente esperando, o la ciudad estaba esperando el día de mi muerte. Él diría, había perdido mi raciocinio, había perdido mi conocimiento, no sabía lo que andaba haciendo. Él diría, porque había sido oprimido por miles de demonios. Gadara había perdido toda esperanza. Este gadareno, al testificar, tendría que decir, cuando Gadara había perdido toda esperanza, porque habían tratado la manera de ayudar a este hombre y a su familia, al saber de que la condición era tan crítica, que se había perdido la paz, no solo para la familia del gadareno, sino para toda la ciudad de Gadara. Porque cuando el diablo oprime la ciudad completa, pero para eso apareció Cristo, para destruir todo el plan del diablo. En Cristo hay libertad, en Cristo hay poder, en Cristo hay paz. A su nombre, a su nombre. Este gadareno, testificando, tendría que decir, estaba atormentado fuertemente por los demonios. Los demonios hacían gritar a este hombre día y noche. Él ya no moraba con su familia. Este gadareno ya no moraba con su familia. La Biblia no nos dice si tenía esposa o tenía hijos. No, la Biblia omite eso. El evangelista Marcos omite eso. Pero este hombre ya no moraba con su familia.
Este hombre, su morada era en los montes, en los cementerios, en los sepulcros. Esa era su morada. Los demonios lo estaban matando pausadamente, pues lo obligaban a herirse con piedras. Y por las noches lanzaba grandes gritos cuando los demonios lo estaban torturando. Gritaba, lo estaban matando los demonios pausadamente, porque eso es lo que Satanás hace con el ser humano que no tiene a Jesús en el corazón. Eso es lo que el diablo hace con el hombre. Al hombre lo comienza a hundir poco a poco en el vicio. Mire, si el enemigo, San Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Entonces el diablo y los demonios matan pausadamente al ser humano. Cuando el hombre es hundido en el alcohol, es hundido en la droga, es hundido la mujer en la prostitución, es hundido en el narcotráfico, es hundido aún en los homicidios. Los demonios están matando pausadamente a esa persona, porque ese es el trabajo del diablo y de todos sus secuaces: hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que estaba pasando con este gadareno. Lo estaban matando pausadamente, y los demonios habían quitado la paz de la ciudad de Gadara. Así que en determinada ocasión, los hombres de Gadara, la ley, la policía, lo que sea, se levantaron y dijeron: vamos a tener que hacer algo, porque este hombre ya es demasiado. No tenemos paz en la ciudad. Y la palabra a mí me describe que se levantaron en cierta ocasión estos personajes de Gadara, y entre varios hombres tomaron al gadareno que estaba endemoniado, lo ataron con grillos y con cadenas. Pero lamentablemente los grillos y las cadenas no pudieron solucionar el problema. No pudieron hacer nada, porque la palabra dice que este hombre rompía, desmenuzaba los grillos, rompía las cadenas, porque quiero decirle que esta ciudad hizo todo lo que estaba a su alcance para ayudar a aquel hombre. Pues cuando la ciudad pierde toda esperanza, queremos decirle a las sociedades que no todo está perdido. La última palabra la tiene el Cristo de la gloria. La respuesta la tiene Jesús de Nazaret. Cuando damos gloria a Dios esta noche, en Cristo hay vida y esperanza para el hombre. A su nombre sea la gloria. Este gadareno diría: lamentablemente los hombres de Gadara no pudieron hacer nada conmigo. Los grillos yo los desmenuzaba, las cadenas las hacía pedazos. Día y noche yo andaba gritando a voces en los sepulcros. Me hería con piedra, diría él. Mas sin embargo, cuando los ciudadanos de Gadara no pudieron ayudarnos, los hombres perdieron toda esperanza conmigo. De momento apareció un hombre que venía de la región de Galilea. Y con él aparecieron 12 hombres más. Pero entre todos esos personajes que venían en esa barca, había un hombre que era señalado entre 10.000, como dice aquel hombre. Había un personaje diferente a los demás, porque él diría: porque los demonios que estaban dentro de mí lo supieron reconocer. Lo supieron reconocer. Y cuando Jesús llegó a la ribera de Gadara, y llegó a la ribera, los demonios comenzaron a estremecerse y comenzaron a decirle: te conjuro que no nos atormentes. Óigalo bien, hermano. Jesús le dijo a aquel hombre, mire, óigalo bien, cuando Jesús le dice: ¿cómo te llamas?, la dirección va directamente, la pregunta, para los moradores que estaban dentro de ese gadareno, los mismos demonios. Pues mire el nombre que dice, gloria a Dios, los demonios le dicen: nos llamamos Legión. Legión, porque somos muchos. Que era una legión en el tiempo de Jesús.
hablándolo en términos militares. Ponga atención a lo que le voy a decir. En términos militares, legión era, hermanos, un grupo grande de soldados romanos que se componía entre 4.200 soldados hasta 6.000 soldados. Eso era una legión. Era un grupo de militares romanos, entre 4.200 a 6.000 soldados romanos. Así es que cuando los demonios le dicen a Jesús, me llamo legión, pongámosle por ahí, quizás exagerando, que tenía 6.000 demonios dentro. Mire hasta cuántos demonios puede poseer un cuerpo humano. ¿Hasta cuánto? Mire cuántos demonios tenía aquel gadareno. Tenía 6.000 demonios. Si lo hablamos de una legión a su máximo grupo, 6.000 demonios. Entonces mire cuántos demonios poseía aquel hombre. Por eso había perdido su raciocinio o su razonamiento. Había perdido ya su mentalidad. Aquel hombre gritaba. Aquel hombre estaba desesperado. Se estaba hiriendo con piedra. Andaba desnudo. Parece que la gente anda afuera, atada por la droga, por el licor, jovencitas vendiendo su cuerpo, aunque usted no lo crea, están atadas por demonios, están atados por espíritus malignos. Pero quiero decirle que mientras la iglesia esté en la tierra, vamos a hacerle guerra al enemigo y vamos a proclamar la palabra y vamos a decir al mundo: hay esperanza todavía en Cristo, hay esperanza en Cristo. A su nombre. A su nombre. ¿Sabe qué? Cuando el gadareno, Jesús le pregunta el nombre a los demonios, y el demonio dice: me llamo legión. Nos llamamos legión porque somos muchos. Pues viene Jesús y le dice: sal de este hombre. Oiga cómo le dice Jesús: espíritu inmundo. Oiga, no le dijo demonios, sino espíritu inmundo. Porque quiero que usted sepa que dentro de una persona que no tiene a Jesús, y hay demonios que operan en él, pueden ser 100, 200, 300. Bueno, la Biblia dice, Jesús dice, que cuando el demonio que se salió y luego regresa a su antigua casa, estamos hablando de una persona descarriada, y el demonio que fue expulsado de ese cuerpo cuando aceptó a Cristo, luego la persona cae en pecado y anda descarriada, Jesús dice que aquel demonio regresa y mira la casa limpia y vacía. Entonces dice, cuando la dice vacía, ¿por qué? Porque cuando alguien cae en pecado, el Espíritu Santo se aparta de esa persona y está vacía. Pero cuando el demonio viene y observa que ya la casa está vacía, dice: bueno, demonio, antes de meterse, dice: hey, venga, vamos a hacer un party en esa casa. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que no solamente se mete él, sino dice: ahora me la va a pagar este. Porque cuando Jesús me expulsó, dice, alguien ocupó esta casa. Y el demonio bien sabe que cuando Jesús expulsa a ese demonio, quien va a ocupar esa casa es el Espíritu Santo. Así es que no contrite al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté dentro de usted. No deje que se salga de su cuerpo, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra. A su nombre sea la gloria. Bendito Jesús de mi alma. A su nombre. Entonces, pero cuando la persona cae en pecado, y si el Espíritu Santo se aparta de esa persona, viene ahora el demonio que fue expulsado, y ahora no solamente quiere entrar él, sino que llama 7 peores que él. Peores que él. Y el postrer estado, dice la palabra, viene a ser peor que el primero. Ahora, lo que le quiero enseñar es esto: que siempre que hay un demonio, o aunque sea una legión, siempre hay un demonio que libera a los demás. Por eso Jesús le dijo, habló directamente a uno, porque siempre hay uno que comanda a los demás. En la jerarquía satánica hay principados, potestades, hay gobernadores y hay huestes espirituales de maldad. Las huestes son los reclutillas. Hay principados que gobiernan ciudades, gobernadores que están en lugares de eminencia.
potestades gobernando ciertos lugares donde hay miles de personas. Entonces hay una jerarquía diabólica. Por eso la iglesia no se puede descuidar en la tierra, porque su lucha y mi lucha no es contra carne ni es contra sangre, sino contra Satanás y los demonios. Por eso la iglesia no tiene que estar desarmada. Tenemos que tener el poder de Dios bien adentro de nosotros, el Espíritu Santo con nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, vamos a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Cuando dicen gloria a Dios en la noche de hoy, a su nombre, a su nombre. Este gadareno diría, mas sin embargo, Jesús expulsó al demonio, a la legión que había dentro de mí. Y él diría, y cuando Jesús me sanó, me libertó, él diría, fui totalmente diferente. Porque después de andar chuloncito, andar desnudito, ahora dice la Biblia que cuando vinieron los que andaban apacentando cerdos y vinieron a Jesús, ven que el que había sido atormentado del demonio, que Jesús había sacado fuera aquella legión, ¿cómo ven al gadareno? Lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Vestidito. Y cuando lo ven vestidito, miran que algo había pasado con aquel hombre. Algo. Porque es imposible que cuando Jesús visite tu casa no pase nada contigo. Cuando Jesús visita tu casa, algo tiene que pasar contigo. Es imposible que usted diga, yo no sentí nada, hermano. Yo no sentí nada. Bueno, cuando yo acepté a Cristo y estaba en la parte de atrás con mi compañero, con mi amigo, entre comillas, un amigo que se llama Marubín. Veníamos de jugar pelota los dos. Yo estaba a llegar allá a un campo blanco en calzonetía y un centrito. Pero cuando yo estaba por allá sentado, gloria a Dios, allá en unas piedras por allá en mi cantoncito, porque yo soy de un barranco. Yo no soy de capital. Cuando usted le pregunta a la gente de dónde viene, San Silva, dice la gente de la capital. Mire, a su nombre sea de gloria. Soy de un barranquito. Pero cuando yo estaba sentado por allá, gloria al Señor, con mi amigo Marubín, y de momento me hicieron el llamado. Después que termina de predicar un diácono de la iglesia, me hace el llamado. Y cuando me hace el llamado, yo le digo, yo no quería pasar porque en ese momento yo no sentía nada. Pero el que estaba a la par mía estaba llorando más. Estaba llorando. Lloraba mi amigo Marubín y me decía, pasemos, Edwin, pasemos. No, le decía yo, no vamos a cumplir. Mira que nos gusta jugar pelota y aquí les ponen, hay que jugar pelota a uno. Le decía, pasemos, me decía, pasemos. Mira, le decía, esta gente es seria. Mire, no era cristiano, pero yo sabía que estando en el evangelio ya no iba a ser el mismo pícaro de antes. Yo sabía que al entrar al evangelio tenía que haber un cambio en mi vida. Yo le decía, pero Marubín lloraba y me decía, pasemos. Entonces, mire, un inconverso evangelizando a otro inconverso. Porque el mundano amigo mío, Marubín, me decía pasemos, y le decía no, estamos muy cipotes para pasar, pero que él estaba llorando. Pasemos, al fin y al cabo, ven, voy a pasar porque tú estás llorando, vamos, pasemos, pues le digo. Y cuando pasamos los dos, mire, con mi amigo Marubín, y cuando caigo de rodillas, aquel cipote venía llorando, pero yo venía tranquilo ahí, como un poco apenado para acompañar a mi amigo. Éramos grandes amigos los dos con Marubín, pero cuando caemos de rodillas los dos cipotes allí, yo no le voy a decir si fue el diácono o fue el pastor, pero el que me puso la mano en la cabeza era como que tenía una plancha caliente, y cuando me puso la mano en la cabeza sentí un fuego que me quemaba, se metió dentro de mi hueso, dentro de mi vida, y comencé a llorar como un niño. A su nombre sea la gloria. Es el Espíritu Santo cuando se meta dentro de ti. Oh, gloria a Dios en la noche de hoy. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Comencé a llorar.
y estaba ahí llorando y orando. No le voy a decir cuánto tiempo pasé llorando, pero lo que yo sí sé, que hermano, el diácono, gloria a Dios, terminó de predicar, de orar por mí, de orar por el otro. Yo estaba llorando, yo no paraba de llorar, no paraba de llorar, cuando de momento alguien me llegó a tocar aquí en los hombros, que me decía, ya párese, párese. Cuando yo me paré, ya todos estaban saludándose, el culto había terminado, pero yo estaba llorando y llorando, no sé cuánto tiempo pasé de rodillas llorando. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús te visita y el Espíritu Santo, oiga, obra y se mete en ti, porque Él está impregnado del Espíritu Santo, algo tiene que pasar contigo. Yo no creo en cristianos muy iguales y sin vergüenza, no. Yo creo en hombres transformados por el poder de Dios. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Algo tiene que pasar contigo, algo tiene que pasar contigo. Pero porque la gente sigue como que no conociera a Jesús. La gente sigue como que no haya tenido un encuentro genuino con el Espíritu Santo. ¿Dónde está la experiencia que usted recibió cuando vino a Cristo? ¿Dónde está la experiencia que usted recibió al venir a los pies del Maestro? Cuando alguien viene a Jesús y tiene un encuentro con Jesucristo, es imposible que siga siendo el mismo malacate de siempre, el mismo sinvergüenza de siempre. Yo sé que la palabra a mí me enseña que cuando la semilla llega a buena tierra, a ese corazón fértil, la palabra me enseña que el fruto en algunos viene al 30, al 60 y en otros al 100 por uno. Mas sin embargo, aunque sea el 30, algo se le tiene que ver de cambio a la persona. Algo se le tiene que ver de cambio. Es imposible que el poder de Jesús se manifieste en tu vida y siga siendo la misma novedera de siempre, la misma asombrosa de siempre, la misma sinvergüenza de siempre. No, cuando Cristo llega, Cristo cambia. Cristo transforma el agua en vino y lo hace vino genuino. Eva prenda la manso, Eva soquille de que la basaba. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Bendita sea la gloria de Jehová en la noche de hoy. Algo especial tiene que pasar con usted. Algo especial tiene que pasar en su vida. Algo especial tiene que pasar con usted. Aquel hombre que tenga 2 o 3 mujeres, al venir a Cristo, él dice, ya no se siente bien. Él sabe que el pecado de adulterio no le agrada a Dios. Y él dice, no, yo tengo que dejar estas 2 viejas y tengo que conformarme solamente con la que es mía, con la que yo estoy casado. ¿Cómo se atreve a usted a decir que Cristo está dentro de usted con 2 o 3 mujeres? Eso se llama adulterio. Eso es infidelidad a Dios y a su matrimonio. Oh, gloria. Hay que ser fiel al Dios que nos llamó a su obra, a su redil. Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. A su nombre sea la gloria. Algo tiene que pasar en usted. Algo. Gloria a Dios. Por eso cuando hay jóvenes que me dicen, hermano Edwin, usted cuenta que le sirve a Dios desde su juventud. Sí, le digo, desde mi juventud le sirvo al Señor. Y hasta el día de hoy levanto mi cara en alto y le digo, si estoy en pie, es por la misericordia de Dios. Un año después, a los 15 años, comencé a predicar la palabra en las radios, en campañas en mi país, eventos de jóvenes. Siendo un jovencito de 15 años de edad, comencé a predicar la palabra. Cuando me miraban que yo predicaba la palabra, era un jovencito de 15 años, un jovencito bien enano, bien chaparrito. No había ni aún desarrollado todavía, y yo predicaba la palabra en radios, en lugares que por misericordia Dios me abrió puertas para proclamar su palabra. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Me topé con pastores, que hay pastores, hermanos, que cuando ven un cipote predicando, hay algunos que lo menosprecian, y de momento se acercaban pastores después que yo terminaba de predicar la palabra, y pastores me decían, mira muchacho, no te emociones tanto. No te emociones tanto. Y me decían, mira, eres un jovencito, cuando tú te enamores vas a perder la santidad. Mira un pastor, mira lo que me decía. Porque yo desde cipote, el mensaje es el mismo. No lo hemos cambiado. Desde que tengo 15 años, el mismo mensaje de siempre.
Algunos dicen que es que hermano Edwin es rajatabla. No es que soy rajatabla, es que la palabra cuando llega nos va a confrontar. La palabra es para consolar, pero también para restaurar, también para exhortar. La palabra cuando llega a nosotros, aunque se sienta dura, pero cuando es palabra de Dios, algo va a hacer contigo. Oh, que dure tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Ay, Señor amado, le dice Pedro, se ofendieron los gestos religiosos por lo que tú hablaste y ya se fueron. Pedrito, te querido también, no maestro, ¿cómo me voy a ir? Si solo en ti hay palabras de vida eterna, solo en ti hay palabras de vida eterna. A su nombre sea la gloria. Oiga, y la gente decía, está emocionado, porque tenía 15 años y predicaba con todo, contra el pecado. Y me decían, cuando te enamores, ahí vas a ver. Pues quiero decirle que me enamoré. Y me enamoré bien enamorado. Gloria a Dios. A su nombre. Y me enamoré de mi esposa. Aleluya. Y estaba así por todo cuando me enamoré. Aleluya. Porque yo me casé bien jovencito. Gloria a Dios. Aleluya. Me enamoré cuando tenía 19 años. Poder en Cristo. Aleluya. Y ahí está mi esposa. El pastor que tenía era un pastor que parecía sargento. Bravo. Gloria a Dios. Y nos presenta públicamente en la iglesia, una iglesia de casi 200 miembros. Éramos 50 jóvenes en esta iglesia. Y cuando nos presentan, mi esposa tenía 18 años de edad. Y el pastor dice, los presento públicamente. Si alguno de ustedes un día los mira solos, los mira solitarios, les va a caer disciplina, oiga. Porque así es el noviazgo en el evangelio. El noviazgo dentro, aunque el noviazgo no. La Biblia lo que manda es, óigalo bien, una responsabilidad, o más bien lo que la Biblia manda. Cuando un joven se presentaba era un desposorio, un compromiso. Y lo que la Biblia enseña es un compromiso. Entonces cuando uno se presenta en el evangelio y tiene un noviazgo, le voy a decir así para que entienda el pueblo esta noche. Cuando uno se presenta tiene que saber que no es como en el mundo. Porque en el mundo el joven que no tiene a Dios es un joven carnal, que es un pulpo metiendo manos por todos lados. Pero cuando alguien está en Cristo, es nueva criatura. Y tiene que saber que esa joven no le pertenece a él. Esa joven le pertenece a Cristo. Y usted también le pertenece a Cristo. No es suya todavía. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Bueno, pero yo estaba enamorado de mi amada a los 19 años. Y Dios nos guardó. Cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Duré 4 años con ella conociéndome. 4 años. Gloria a Dios. A los 23 años me casé. Gloria a Cristo. Mi esposa tenía 22. Aleluya. Me casé. Cuando me casé, yo quería que Dios me confirmara. Yo estaba seguro, porque quiero decirle que la Biblia dice, por los frutos lo conoceréis. La gente está esperando sueños y como anda tan enamorado, pasa soñando que es la de él. El problema es que el corazón es engañoso y es perverso. Sí. Dios me ha revelado que usted es sierva. Claro, el corazón es terrible. Pero eso tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero voy llegando donde una congregación, donde el que ahorita es mi pastor. Y voy llegando a ese lugar. Una de las jóvenes que nos iba a acompañar para nuestra boda. Y cuando llego a ese lugar, a esa congregación, donde el que ahorita es mi pastor, antes él no era mi pastor, porque lamentablemente el hombre que era mi pastor, que duró varios años siendo mi pastor, lo digo, lamentablemente le falló a Dios. Y cayó en pecado. Cayó en pecado. Sin embargo, cuando usted tiene su mirada puesta en Dios, no importa que caiga en pecado, usted está firme en Cristo Jesús. Usted no ve a diestra ni a siniestra, usted ve al blanco que lo llamó, que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, y cuando yo llego a ese lugar, nadie me conocía. Y cuando yo voy entrando al templo, desde el púlpito, yo voy entrando por aquella puerta, pero desde el púlpito sale un jovencito, un adolescente de 13 años de edad, 13 años tenía el cipote, danzando y hablando lenguas. Y cuando voy entrando por aquella puerta, aquel jovencito sale danzando y cuando llega a la puerta me toma y me abraza.
Y me dice, así dice el Señor, no temas, ni tampoco dudes, porque el día de honrarte llegó y te voy a unir con mi sierva, me dijo el Señor, confirmándome que era el momento que yo me iba a casar. ¿Sabe qué? Cuando yo escuché eso, dije, bueno, aquí no más confirmación, se llegó la hora. Y me casé jovencito a los 23 años. ¿Por qué? Porque Dios sabía la carga que había en el ministerio. Y hay algo, hay que honrar a Dios. Porque yo siempre sé que cuando usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Y cuando me casé, usted no sabe cómo llegaron bendiciones de todas partes. La bendición de Dios fue sobre y abundante. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, gloria a Dios, que al servir a Dios y estar en el Evangelio no es como en el mundo. En el mundo la gente hace y deshace. En el mundo la juventud, en el mundo lamentablemente se comporta, claro, porque no conoce a Dios de una manera. Se comen el pastel antes de tiempo, se comen el pastel antes de la boda. No, sin embargo, cuando usted viene a Cristo, tiene que saber que usted ya le pertenece a Jesús, y como usted le pertenece a Jesús, aquella joven también le pertenece a Jesús, y tiene que saber que en Cristo ya no somos como en el mundo. El mundo hace lo que el diablo dice, pero en Cristo nosotros hacemos lo que Cristo dice, lo que Dios manda en la palabra, lo que Dios ordena en la palabra. Honroso es el matrimonio y el ellos y mancilla, dice la palabra, a su nombre. Iglesia amada, mas sin embargo, cuando usted conoce a Jesús, hay un cambio en tu vida, una transformación. Y es imposible estar con la boca tapada cuando cosas grandes Dios ha hecho con nosotros. Es imposible estar con la boca tapada cuando grandeza Dios ha hecho en nuestra vida y nuestro ministerio, y sobre todo la salvación que no merecíamos, pero sin merecerla, a Dios le plació entregarla. Así es que no calles de testificar lo que Dios ha hecho contigo. Dale gracias a Dios de donde Dios te sacó y testifica de sus maravillas. El endemoniado Gadareno testificó las cosas grandes que Dios había hecho con él. Tú también testifica con tu buen testimonio lo que Dios ha hecho contigo. A su nombre. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios esta preciosa noche por el mensaje de su palabra. El testimonio de un ex endemoniado. Un testimonio grande de lo que Jesús había hecho con él. Iglesia amada, ahí donde está, démosle gracias a Dios por su palabra. Oh, gloria al nombre del Señor.